Soy Jesús García, profesor del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Quiero agradecer a la Cámara la posibilidad de manifestar mi opinión sobre esta proposición de ley. Yo voy a centrar mi intervención no en los aspectos técnicos legales, de los que realmente soy desconocedor, sino voy a tratar de aportar un poco de evidencia empírica sobre dos aspectos de la proposición: la creación de una oficina anticorrupción y luego, en concreto, el artículo 18 de creación de una oficina virtual y la posibilidad de ejecutar denuncias anónimas. Una unidad anticorrupción, la creación de la oficina, es lo que en la literatura académica se denomina un mecanismo de patrulla policial. Se suelen denominar así porque son mecanismos muy visibles, al igual que una patrulla policial están permanentemente circulando, se supone que actúan de forma disuasoria. Tienen el inconveniente de que exigen unos ciertos recursos permanentes, son evidentemente costosos, pero desde luego probablemente sean rentables. Ahora bien, la oficina anticorrupción, o como la queramos denominar, no va a ofrecer soluciones mágicas. Si cogemos el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, encontraremos que muchos de los países menos corruptos que figuran en él no tienen este tipo de oficinas. Y por el contrario, de los países más corruptos, en muchos abundan este tipo de oficinas. Y es que al ser un órgano más que se encuentra dentro de una administración pública, pues puede llegar a ser objeto de captura por parte de los capturadores de rentas. Por tanto, por sí solo no es ninguna solución mágica. Por el contrario, dentro de esta proposición de ley, en el artículo 18, la Oficina Virtual Anticorrupción y la posibilidad de denuncia anónima, es lo que se suele denominar un mecanismo de control de alarma de incendio. La alarma salta solo cuando existe un peligro, en este caso un peligro de corrupción. Y principalmente se suelen basar en informantes, dado que el conocimiento de una práctica corrupta no se extiende únicamente al corruptor y al corrompido, sino a toda la gente que está alrededor. Por este motivo, suelen ser mecanismos fáciles de implementar, poco costosos, más allá de las consideraciones jurídicas que se puedan hacer oportunas respecto a ellos. Sobre la unidad anticorrupción no me voy a extender más, simplemente quería recordar que es un órgano que evidentemente, por el equilibrio de poderes dentro de administraciones y gobiernos, de existir, ha de ser independiente de los gobiernos. Y me gustaría recordar lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que España ratificó en 2003, y que dice que ha de existir un órgano especializado que goce de independencia y de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida, para así poder luchar contra la corrupción. Volviendo a la oficina virtual y a la denuncia anónima, donde por cierto creo que tenemos un problema terminológico y sería mejor hablar de informantes e informaciones, porque en muchas ocasiones el término denuncia crea una cierta confusión respecto a que se va a abrir un proceso administrativo de investigación que carecería de todas las garantías jurídicas. Creo que es preferible el término informantes. Pues la misma Convención de Naciones Unidas, ratificada por España en 2003, estipula en su apartado de participación de la sociedad la posibilidad de que los Estados y los gobiernos faciliten la denuncia anónima a las personas conocedoras de prácticas de corrupción. Estamos viendo que la denuncia anónima no es nada extraño que se le haya ocurrido a una persona y que sea algo propio de Estados que no respetan ningún tipo de derechos. Además, la OCDE, en 2006, en un informe sobre corrupción internacional, también formula la necesidad de establecer medidas específicas de protección a los denunciantes anónimos, antes, durante y después de los procesos de investigación y judiciales. Habla tanto de sector privado como de sector público. Y en el caso del sector público, no considera medida específica la protección estatutaria del funcionario en su puesto de trabajo. Estipula que deben crearse garantías adicionales. Más pronunciamientos.
Transparencia Internacional, en su informe de 2013 sobre delatores anónimos en Europa, señala específicamente la falta de protección a los informantes en España, tanto en el sector público como en el privado, y ratifica especialmente que las administraciones públicas no siguen la recomendación anteriormente citada hecha por la OCDE por falta de impulso a nivel político. La misma organización, Transparencia Internacional, dispone de un manual para orientar a los gobiernos a desarrollar normativas de protección de denunciantes. Entre sus principios destaca la puesta a disposición de potenciales denunciantes de un amplio rango de canales, tanto para denuncias únicamente confidenciales, en los que tendrían que acreditar su identidad, como denuncia de carácter anónimo, e incluso para que pueda atenderse a aquellas personas que acudan en busca de orientación acerca de cómo proceder ante situaciones conflictivas. Por último, el informe de calidad de gobierno, que fue elaborado por la Universidad de Göteborg por encargo de la Comisión Europea en 2010, establece como uno de sus factores más relevantes la necesidad de establecer medidas de salvaguarda y protección para los informantes de casos de corrupción en las administraciones públicas. Y en concreto, sugiere que se siga lo que denomina el modelo sueco-escandinavo, que se basa en 3 factores. El primero, de regular e informalizar la denuncia, la información, cuando el destinatario sea una autoridad pública, que ésta se pueda llevar a cabo por múltiples canales sin generar procedimiento administrativo, simplemente una información que se recibe. En segundo lugar, que el ciudadano empleado público que acuda a denunciar tenga garantizado el anonimato, incluso aunque esta denuncia no se produzca ante una autoridad competente, sino ante un medio de comunicación. Y en tercer lugar, quizá más sorprendente, perseguir y penalizar activamente cualquier acción encaminada a desvelar la identidad de los informantes, aunque lo hayan sido ante medios de comunicación. Resultados de la denuncia anónima. ¿Disponemos de algún tipo de evidencia? No existen muchos estudios, pero hay un informe del año 2016 de la ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, una asociación de profesionales del control interno y del fraude, que estipula que los canales de información se asocian a una reducción del 50% en las pérdidas por fraudes y del 50% de reducción del tiempo de detección, siendo los informantes el modo más frecuente de detectar el fraude, en torno al 40% de los casos, por encima de los procedimientos estandarizados de auditoría. Hasta este momento se refiere únicamente a informantes con carácter confidencial o anónimo, pero luego se añade que de estas informaciones el 14% de ellas suelen proceder de fuentes anónimas, que son más frecuentes aún este tipo de informaciones cuando se han habilitado canales específicos para ellas. En consecuencia, podemos afirmar que incorporar un canal virtual con opción de comunicación anónima, como establece el artículo 18, va a aportar valor al trabajo de detección del fraude y no debería incrementar la carga de trabajo ni los costes operativos siempre que el rigor exigido al informante fuera el mismo que si solo se produjera bajo confidencialidad. Debería exigirse la aportación de indicios o de pruebas razonables. A modo de ejemplo de organismos que están empleando informantes anónimos para mejorar el control, tenemos la GAO, United States Governmental Accountability Office, que permite la comunicación anónima de irregularidades a través de su programa FraudNet. Este organismo de control de la Administración Federal estadounidense afirma tener una tasa de retorno de $134 por cada dólar que se invierte en él y permite la denuncia anónima teniendo su programa específico. La SEC, el supervisor del mercado bursátil, dispone de un programa de denuncia anónima y confidencial. En este caso debería existir un representante legal interpuesto con recompensas y garantías de protección para el denunciante. En España se está usando el mecanismo de denuncia anónima en la Administración. La agencia tributaria permite la denuncia anónima. Vamos a su página web, la identificación es permitida, pero no es requerida. Esta denuncia
Esta información se puede enviar en el ámbito fiscal general y particularmente para facturas no declaradas, uso de software de ocultación de ventas, fraude en el comercio electrónico, alquiler de inmuebles, pagos en efectivo. Además, se habilita también una línea telefónica y un correo electrónico específico, y el correo electrónico por definición es una fuente anónima también, para denuncias sobre contrabando. Y fuera del ámbito exclusivamente económico y financiero, tenemos al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, que de nuevo permite la información anónima, diferenciando claramente en el formulario de su web la denuncia clásica, que abre un proceso administrativo y exige la identificación del denunciante de esta información. Por último, quiero referirme a dos aspectos concretos para finalizar esta intervención del proyecto. En primer lugar, en el artículo 4c se limita la capacidad de denuncia a los empleados públicos. Pero los canales de denuncia no deberían existir solo para los trabajadores, pues es evidente que también clientes, proveedores o cualquier tercero podría alertar sobre comportamientos ilícitos, comisiones, regalos, cualquier tipo de comportamiento ilícito. Por lo tanto, en mi opinión, creo que ese artículo 4c debería sufrir una cierta mejora. Y luego, aunque es evidente, aunque como estamos hablando de denuncia anónima, bueno, pues creo que debería establecerse en el articulado la obligación de que la oficina llevara un registro de informaciones recibidas. Puede resultar evidente, dado que la oficina virtual dispondría de sistemas de registro auditables similares a los existentes en registros de entrada electrónica, pero podría recibir también informaciones por otros canales, correo electrónico, llamada telefónica, correo postal, que no están generando ese registro automático y auditable. Por tanto, debería existir ese registro, debería existir una persona encargada de él, de manera que, bueno, en cierto modo, en el futuro también pudiera controlarse al controlador sobre las informaciones que ha recibido. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias.